a estar viendo, teóricamente íbamos a estar viendo el versículo 1 y el versículo 2 de Primera de Pedro, pero se va a dividir en dos y voy a ver solamente el versículo 1 y el domingo que viene voy a ver el versículo 2. Porque realmente, me he extendido en lo que es la introducción de la carta de Primera de Pedro. ¿Por qué? Por la razón de que nosotros necesitamos saber el contexto en cual fue escrito, para que nosotros podamos entender realmente el mensaje de Primera de Pedro. Por eso vamos a estar viendo un montón de cosas, vamos a estar viendo geografía, vamos a estar viendo historia, vamos a estar viendo un montón de cosas relacionadas a esta carta, para que nosotros nos podamos imaginar realmente cuando estos lectores recibieron la carta, qué gozo ellos sintieron. Entonces es necesario realmente ver todas estas cosas. Por eso vamos a estar viendo 5 puntos y son: ¿quién es el escritor de esta carta? ¿No? ¿Quién la escribió? ¿Quién era? El tiempo histórico en el cual fue escrita. Vamos a ver a quién fue dirigida. Vamos a ver el propósito de la carta. Y al último punto, el 5, vamos a ver unas aplicaciones. Vamos a estar viendo todo esto. Realmente, como le decía recién, es una carta preciosa, preciosa. Y si nosotros vemos, como vamos a hacer hoy la introducción, al ver todo el contexto histórico, geográfico, todas estas cosas, vamos a poder estar aplicando absolutamente todo lo que vinimos aprendiendo hasta ahora. El concepto de la iglesia, de la evangelización, del sufrimiento, de la santificación, todo podemos tener en esta carta. Todo lo que nosotros hemos aprendido vamos a poder aplicarlo, porque esta carta nos va a alentar a hacer absolutamente todas esas cosas. ¿Bien? Bien, dice Primera de Pedro, entonces, vamos a estar ahí. Hoy vamos a estar recorriendo casi todo Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:1 y el 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicadas. ¿Amén? Ahora, vamos a ver entonces el primer punto. ¿Quién es el escritor de esta carta? ¿Quién era el que escribía esta carta? De acuerdo por el texto, ¿no es cierto?, el mismo autor se nos identifica. Dice Pedro. Recordemos que Pedro, el nombre Pedro, fue puesto por el mismo Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando su hermano Andrés se lo presenta al Señor Jesús. Recordemos que Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Y en ese entonces dice que Jesús estaba caminando por ahí y Juan el Bautista dice esas preciosas palabras: he aquí el Cordero de Dios. Veamos un poquito, a ver, Juan 1:35 al 42, vamos a verlo rápidamente para que entremos en el texto. Dice Juan 1:35 al 42. Dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, Juan el Bautista, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Dice: Andrés, ahí está, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y el 41 dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo:
hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirando a Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces el nombre acá del que escribe esta carta es Pedro, nombre que el mismo Señor Jesús le puso. Este Pedro también podemos ver en el versículo 44 de ahí de Juan 1, podemos ver que era de la ciudad, era nativo de Betsadia. Juan 1, 44 dice, y Felipe era de Betsadia, la ciudad de Andrés y Pedro. Podemos ver que era nativo de ahí. Pero ahora, esta Betsadia era una pequeña aldea en la costa del mar de Galilea. Después, Pedro se va a vivir a Capernaum. Allí es donde vivía y allí era donde cumplía su oficio de pescador. Recordemos ahí, si después lo quieren buscar en el Mateo 8, del 5 y el versículo 14, y el Marcos 1, 28 al 31, ahí vamos a tener la situación de que se encuentra con la suegra de Pedro. Jesús y sus discípulos van a Capernaum, después dice van a la casa de Simón Pedro, ahí en mismo Capernaum, y sana a la suegra de Pedro. ¿Por qué tenemos que saber estas cosas? Porque muchas veces pueden decir, no, la Biblia se contradice. En un lado dice que es de Betsadia, otro dice que es de Capernaum. Entonces, no se contradice. Él era nativo de esa pequeña aldea y después fue a Capernaum. También se identifica como apóstol de Jesucristo, ¿no? Apóstol, porque dice acá, Pedro, apóstol de Jesucristo. Esta designación también fue dada por el Señor Jesús. Vamos a ver, Mateo 10, 1. Y el versículo 2 también dice, Mateo 10, 1 y 2. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en Lucas se ve mejor esto. Lucas 6, 13. Lucas 6, 13. Dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Fue el mismo Señor Jesús que los investió de esa autoridad apostólica. Recordemos que un apóstol, para ser apóstol, tenía que haber estado con Jesús, haber vivido con Jesús, oído sus enseñanzas, visto con sus propios ojos todo lo que había hecho Jesús, y tenía que ser elegido por el mismo Jesús. Fíjense que en los textos que nosotros leímos dice que estaba con sus discípulos. Y eran varios, y él eligió entre sus discípulos solamente a 12, para que sean sus apóstoles. Esto tenemos que tenerlo en claro. Fíjense que para reforzar bien que un apóstol tenía que estar con el Señor Jesús, lo podemos ver en Hechos 1, 21 y 22. Todo esto lo estamos viendo, ¿por qué? Muy importante que cuando nosotros siempre estudiemos una carta o estudiemos la Biblia, siempre la gente va a decir la Biblia no es de Dios, la Biblia es escritos de hombre. ¿Cómo sabemos que esto es la Biblia? ¿Cómo sabemos si esto es el canon bíblico? ¿Cómo sabemos si esta carta es verdadera?
Entonces, por eso es lo que nosotros tenemos que estar estudiando y lo que estamos estudiando hoy. Estos son evidencias. Estamos buscando evidencias que realmente Pedro escribió esta carta. Para ser apóstol, dice acá el Hechos 1, 21 y 22, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí era la elección. ¿Se acuerdan que Judas Iscariotes no estaba más? Se había matado y necesitaban el 12, el número 12. Y Pedro les dice que tenían que elegir y cómo debía ser. Entonces, así tenían que ser los apóstoles. Entonces, también podemos ver que el mismo Pedro, en esta carta, dice del mismo lo siguiente. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 5.1. Primera de Pedro 5.1 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo. Acá se identifica Pedro también. Acá también afirma su apostolado, porque él fue testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces podemos ver que el que está escribiendo la carta es Pedro, por la evidencia que nosotros, esto se llama evidencia interna de la misma palabra, evidencia interna. Entonces tenemos la evidencia interna que era el nombre se lo dio Jesús, Pedro, y el apostolado también fue parte de que le invistió de poder a los apóstoles el mismo Señor Jesús. Ahora, otro dato que también podemos tener de Pedro es que él era casado, como ya dijimos. Eso lo pueden ver en Marcos 1, 28 al 31, que dijimos que Jesús sana a la suegra de Pedro. También se puede decir que aparentemente Pedro o tenía hijos mayores o no tenía hijos. ¿Por qué decimos esto? Porque también al observar las cartas, por ejemplo, 1 Corintios 9:5, se puede observar que su esposa aparentemente acompañaba a Pedro en sus viajes misioneros. Y es obvio, si tenían chicos chiquitos, no podían acompañar a sus viajes misioneros. Recordemos que no es como ahora, que tenemos auto, colectivo o aviones y nos pueden acompañar toda la familia. En ese entonces, no. Entonces, veamos lo que dice 1 Corintios 9:5. Dice, hasta hablando el apóstol Pablo, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor Jesús y Cefas, Pedro. Y es interesante porque esta palabra aquí, en griego, traer, no es que que por el tema del casamiento, me puedo casar. Sino traer en esta palabra es eso, llevar y traer, es acompañar. Cuando nosotros buscamos esta palabra en griego en el Nuevo Testamento, se puede traducir como recorrían, o recorría, andaban, andando, traían, traer. O sea, se utiliza, esa palabra en griego se utiliza así. Entonces podemos ver que Pedro y su esposa, o sea, su esposa acompañaba a Pedro en los viajes misioneros. Entonces ya estamos viendo más o menos quién es Pedro. ¿Qué era Pedro? ¿Qué hacía Pedro? ¿Estaba casado? Estamos viendo absolutamente todo de este apóstol. Bien, hasta acá vemos la evidencia interna, lo que la misma Escritura nos dice acerca de Pedro. Ahora vamos a ver un cachito la evidencia externa. La evidencia externa es, ya tenemos que entrar con los historiadores realmente a ver si existió ese Pedro y si existió verdaderamente esta carta específicamente. Bien, tenemos por ejemplo a Clemente de Roma. Clemente de Roma era obispo de Roma, más o menos en el año 95 después de Cristo.
todavía Juan estaba vivo. Él dirigió una carta a la iglesia de Corinto, llamándoles al orden y a la obediencia a sus respectivos pastores. Y allí recuerda, en esa carta, Clemente de Roma recuerda al apóstol Pedro y al apóstol Pablo. Y en su carta a los Corintios, Clemente de Roma pone extractos de la primera carta de Pedro. Por ejemplo, él usa el saludo de Pedro, que dice así. Esto es un extracto de la carta de Clemente a los Corintios. A los llamados y santificados por la voluntad de Dios a través del Señor Jesucristo, gracia y paz del Dios Todopoderoso os sean multiplicadas mediante Jesucristo. Es muy parecida a la carta de Pedro. Tomando extractos. Esto es lo que dicen los eruditos realmente. También podemos ver a Ireneo, un historiador, indica que Clemente de Roma, había visto personalmente a los apóstoles y escuchado con sus propios oídos las predicaciones de ellos. Clemente de Roma usó la primera carta de Pedro. Después tenemos más adelante a Policarpo, no Policano como mi señora, sino Policarpo. En la primera mitad del siglo II, escribió una carta a la iglesia de Filipos, Policarpo. Esta carta tenía varias citas de primera de Pedro. Por ejemplo, Jesucristo, en quien, aunque no lo visteis, creéis con gozo inefable y glorioso. Esta fue la carta a Filipos 1:3 de Policarpo. Y se refiere a primera de Pedro 1:8. Son extractos, como estos padres de la iglesia tomaban de esa carta. A finales del siglo II, por ejemplo, en el 185 después de Cristo, tenemos nuevamente a Ireneo. No solo cita a primera de Pedro 1:8, sino que también introduce en sus cartas la siguiente frase. Y Pedro dice en sus epístolas. Si seguimos en el siguiente siglo, Clemente de Alejandría, otro Clemente de Alejandría y Tertuliano citan la epístola de Pedro mencionando el nombre del apóstol. Después tenemos la evidencia del historiador eclesiástico Eusebio. Nota Eusebio que Papías, que fue obispo de Asia Menor, allá por el año 125 después de Cristo, usa también la primera carta, no solo de Pedro, sino de Juan. Entonces, estas son evidencias que nosotros tenemos de la misma palabra y de los llamados padres de la iglesia, que esta primera carta era escrita por Pedro. Tenemos una evidencia ciertísima de decir que esta es palabra del Señor, que Dios inspiró a Pedro y esta es carta certificada de Pedro. Entonces, hasta acá podemos ver que el autor de la carta es Pedro, es el apóstol del Señor, quien fue el mismo Señor Jesús, quien colocó su nombre y le dio autoridad apostólica. También vimos dónde había nacido, dónde había trabajado y dónde vivió. Sabemos que era casado y su esposa posiblemente lo acompañaba en sus viajes misioneros. El segundo punto que vamos a ver es el tiempo histórico en el cual fue escrita. Entonces, el primer punto es importante para creer ciertísimamente que esta carta es del apóstol Pedro. Mis hermanos, ¿por qué hago yo tanto énfasis? Porque nosotros es fácil agarrar y leemos y decimos, sí, esto lo escribió Pedro, punto, se acabó la conversación. No es así. Nosotros tenemos que dar evidencias claras que esta es palabra de Dios, que los escritos fueron escritos por los títulos que se dan acá. Nosotros tenemos que presentar defensa con argumentos concretos, no como chicos caprichosos.
Porque muchas veces nos presentamos como chicos caprichosos y no queremos estudiar y decimos, no, lo dijo Pedro y esto es así, 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 así. No, evidencias, evidencias. Por eso debemos estudiar las Escrituras. Aparte, al estudiar así, podemos amar más a Dios, porque sabemos podemos tener la confianza que es palabra de Dios. Bien, evidencias históricas para que nosotros podamos ver el contexto de esta carta. Aproximadamente fue escrita, y acá hay divisiones entre la fecha con los comentaristas, fue aproximadamente entre el año 63 y 64 después de Cristo. Nosotros tenemos que recordar que más o menos en el año 55 estaba ya gobernando Nerón con apenas de 16 años. Estaba Nerón en ese entonces. Se describe de Nerón, los historiadores no cristianos, historiadores como por ejemplo Cicerón y esos, dicen de él lo siguiente: se describe la vida de Nerón como un derrochador, frecuente a los prostíbulos. Su vida amorosa lo llevó a matar a su primera esposa. Mató a su madre porque quería casarse con la mujer de su amigo, una tal Popea. Entonces eso llevó a matar a su madre. Ahora, lo terrible es que no solamente hacía esas cosas, y hacía mucho más, ¿no es cierto?, porque no tenemos tiempo, sino que una vez se enamoró también de un hombre. Dicen los historiadores que ese hombre era muy parecido a Popea. Y él mismo llamó a ese hombre mi Popeíta. Y a ese hombre lo hizo castrar y lo obligaba a vestirse con los vestidos de Popea. ¿Por qué? Porque Popea también fue asesinada por el mismo Nerón y fue asesinada de una manera horrible porque la mató a patadas. Entonces, este es el cuadro del emperador que estaba gobernando en ese entonces cuando se escribió la carta de Primera de Pedro. Podemos ver realmente que era un loquito. Pero no solamente, dice que hasta el año 63 y a principio del año 64 no tenía, entre comillas, problemas con los cristianos. Por eso pero eso no quiere decir que simpatizaba con ellos. Él estaba profundamente interesado en construir Roma a su gusto. Y esto lo dicen los historiadores Suetonio y Dion Casio. Son historiadores que no son cristianos. Y hablan de eso. Estaba entusiasmado, estaba loco por querer ser Roma como él quería. Ahora, aproximadamente en el año 64, a la mitad del año 64, por junio, julio, Nerón quema Roma. Y los romanos estaban devastados porque Roma se había quemado. Y sabían que podía haber sido Nerón por los gastos tan grandes que él estaba haciendo. Pero Nerón cambia su mirada y les hace desviar la vista del pueblo y le dice, no, fueron los cristianos. Y a partir de la mitad del año 64 fue la gran persecución que nosotros conocemos. Los cristianos los incendiaban en las plazas, eran antorchas humanas que iluminaban los parques de Nerón. Los cristianos eran vestidos por pieles de cordero y le echaban los perros para que los comiesen. Eran atrocidades que había hecho Nerón. Entonces, este es el cuadro que nosotros tenemos que entender cuando estamos leyendo Primera de Pedro. Por eso, el tema que hay acá unas divisiones, si fue antes de la persecución o no, o sea, hay unas divisiones. Igual, sea antes o durante la persecución, esta carta cuadra perfectamente. Entonces, podemos ver acá que más o menos decimos la fecha fue a finales del 63
o en el año 64. Pero ya tenemos entonces el contexto histórico y la situación que estaban viviendo estos cristianos, por lo cual Pedro escribe esta carta. Ahora, ¿a quién fue dirigida esta carta? ¿Qué nos dice el texto ahí? Dice, a los expatriados de la dispersión, ¿en dónde? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En la Biblia King James, en inglés, dice a los extranjeros y dispersos. Veamos, ahora también vemos cómo acá Pablo los identifica, a los expatriados y extranjeros. Estos eran cristianos desterrados, dispersos a través de 5 provincias. Provincias, esas 5 provincias, las cuales hoy es Turquía. La cual hoy es Turquía. Ahora, la misma palabra expatriados se usa en esta carta en 1 de Pedro 2:11. Fíjense 1 de Pedro 2:11. 1 de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ahí está la misma palabra. Peregrinos es expatriados. Peregrinos. Ahora, estos cristianos, a quien Pedro llama peregrinos, eran en su mayoría gentiles. Eso lo podemos ver en los siguientes versículos. Vamos a ver, eran judíos y gentiles, pero la mayoría eran gentiles. Primera de Pedro 1:14, vamos rápidamente. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Eso no se le podía decir a los judíos. En el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera, de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Primera de Pedro 2, del 9 al 10 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Probablemente estos cristianos, también podemos ver 1 de Pedro 4:3, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, dispersión. O sea, eran gentiles. Eran gentiles. Y ahora sí que esto es probablemente que estos gentiles fueron los que se habían ganado por el ministerio de Pablo y sus asociados en sus viajes misioneros. También pueden haber sido aquellos que estuvieron en Pentecostés. Pero también puede haber sido que hayan sido ganados por el ministerio del apóstol Pedro. Vamos a ver algunas de estas evidencias. Hechos 2, por ejemplo, del 8 al 11, podemos ver lo siguiente. Hechos 2, del 8 al 11, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Quién eran que estaban ahí? Eran partos, medas, elamitas y los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, ahí está, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, después tienen en Frigia, Panfilia, en Egipto, en la región de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Versículo 41 de Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Posiblemente podían ser estos, que cuando algunos se quedaron, pero muchos se fueron. Y posiblemente fueron estas mismas personas que comenzaron a llevar el evangelio a todos sus lugares.
posiblemente. Pero también posiblemente cuando algunos de estos, ¿no?, que retornaron en portavoces, también puede llegar a ser que Pablo en sus viajes misioneros haya visitado estas áreas. Veamos Hechos 16. Hechos 16, 6. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿se dan cuenta? Atravesaron Frigia. Dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahí parece que Pablo no habló. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misias, fueron a Troas, descendieron a Troas. Hay dos lugares que el apóstol Pedro acá en la carta habla que Pablo fue impedido por el Espíritu Santo y no habló. 19, Hechos 19, 10. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor. Tenemos acá a Pablo. Hechos 19, 22. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, a Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Entonces estamos viendo quién les pudo haber predicado a estos creyentes que estaban en estas 5 provincias. Pero no solamente esto, la Biblia nos larga otra luz más. También tenemos, por ejemplo, en Hechos 18, vamos a ver Hechos, un cachito ahí, Hechos 18. Déjenme buscar. Hechos 18. Hechos 18, 2. Dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Entonces, también acá tenemos a Aquila y a Priscila. Eran ellos nativos de Ponto, del Ponto. Y entonces podemos ver que también ellos posiblemente pudieron haber ido y predicado en Ponto. Barclay da una explicación del por qué más o menos pudo haber sido este orden. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Después, si ustedes lo quieren ver, yo les voy a dejar acá un mapita para que lo vean. Pero Barclay dice lo siguiente: ¿por qué se nombran justos y precisamente en este orden? No lo sabemos. Pero una ojeada al mapa nos mostrará que si el portador de esta carta, que pudo haber sido el mismo Silvano, navegó desde Italia y desembarcó en Sinope, al noreste de Asia Menor, el viaje alrededor de estas provincias seguiría una ruta circular para terminar otra vez en Bitinia. Desde allí, dice Barclay, iba a ir al sur de Galacia, luego al sur de Capadocia, al oeste de Asia Menor, al norte otra vez y terminando en Bitinia. Eso después, si lo quieren ver, van a ver que posiblemente pudo haber hecho ese viaje. Ahora, otra de las cosas que nosotros tenemos que entender y ver, y realmente nos tiene que alentar, es aquellos hermanos que llevaban estas cartas y aquellos que predicaban el Evangelio en ese entonces, que lo tenían que hacer caminando muchas veces. Y realmente podemos ver el esfuerzo de estos hombres por predicar el Evangelio y llevar el Evangelio a todos estos lugares. Si ustedes simplemente van a internet y ponen fotos en Google, las fotos de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, van a ver lo terrible que son esos terrenos en el día de hoy, teniendo absolutamente todas las comodidades. Entonces esto nos tiene que alentar también a predicar y a forzarnos a predicar el Evangelio.
Veamos un poquito estas 5 provincias. El Ponto era la provincia costera del norte del Mar Negro. Dice, los historiadores dicen que el cual servía como una avenida abierta que conducía a través de 2 mares y desembocaba en el mar Egeo y el Mediterráneo. Pero también era una zona montañosa y hacía difícil su tránsito para los caminantes. Nosotros pongámonos, hermanos, esforcémonos a pensar en por ejemplo, Silas o Silvano, que tenía que transportar esta carta a estas iglesias con urgencia, porque estaban viviendo persecución y necesitaban ser alentados. El esfuerzo de ellos, ya directamente en Ponto, si ustedes ven las fotos, son montañas, pero en puntas terminan. Es terrible el lugar del Ponto. Después tenemos a Capadocia. Dice, tenía un territorio selvático y montañoso, con muy pocas ciudades grandes. Pero ahí había una carretera que iba desde Tarso a Capadocia y se iba al Ponto. Había una carretera, pero no son las carreteras que tenemos hoy, obviamente. Asia, la otra provincia, fue una de las provincias de Asia Menor consideradas como las más ricas y desarrolladas del Imperio Romano. La provincia poseía un alto grado de cultura y actividades intelectuales. Allí se ubicaban varias ciudades, tales como Éfeso, Esmirna, Sardis y Pérgamo. En estas ciudades se había instalado la adoración al emperador en el año 29 a.C. Esto se instaló por la paz y la prosperidad inaugurada por César Augusto. Lo terrible es que no fue el emperador quien dijo que lo tenían que adorar. Fueron los mismos ciudadanos que le pidieron al emperador adorarlo. Porque el emperador le dio paz y prosperidad. Mis hermanos, lo podemos llegar a relacionar. ¿Se imaginan? Si el anticristo va a traer paz y prosperidad, la gente lo va a adorar. Esto tenemos una evidencia. Esto es una evidencia histórica, no del cristianismo, sino de los mismos historiadores paganos. En el año 29 a.C., ahí en la provincia de Asia, se adoraba al emperador. Mis hermanos, ahí había cristianos. Bitinia tenía también, al igual que Ponto, están muy juntas, las dos juntas, a veces se pone Bitinia y el Ponto, todo junto. Algunas líneas costeras del Mar Negro, se dice de Bitinia y Ponto en el año 113 y el año, desde el 111 al 113, se dice lo siguiente: los cristianos habían alcanzado las zonas rurales con la evangelización. Y esto lo dijo un tal Plinio, comisionado romano, que le escribió al emperador Trajano. Mis hermanos, fijémonos la zona, fijémonos la situación en que ellos vivían con el emperador romano. Así todo, en el año ya 113 después de Cristo, si nosotros, bueno, en este mapa no lo tengo, pero si vemos el avance misionero de los cristianos, toda la iglesia, todos los cristianos habían ganado, habían alcanzado absolutamente todo, Bitinia, el Ponto, Asia, todo. Todo. Y esto eran por las mismas cartas de los romanos. Entonces podemos ver acá que no solo la zona era hostil geográficamente, sino para los cristianos, cómo se debían movilizar los cristianos. La zona ya era hostil, pero no solamente eso, sino que los cristianos tenían que enfrentarse con la gran inmoralidad por la prosperidad de todas esas provincias.
tenían que enfrentarse absolutamente con todo eso. La adoración al emperador, la prostitución, el desenfreno, o sea, todo eso, más la zona geográfica, los cristianos tenían que enfrentar. Era urgente esta carta. Era urgente escribir esta carta. Y entonces ya podemos entrar al propósito de esta carta. Entonces ya tenemos una idea general de la situación en que vivían estos cristianos. Muchas veces nosotros, ¿saben para qué esto nos alienta? Para que nosotros veamos y adoremos y honremos y glorifiquemos a nuestro Dios por la paz que nosotros estamos viviendo. Estos cristianos estaban en esta situación, una presión muy grande. Y entonces acá viene Pedro con esta carta y da aliento a sus lectores. Podemos ver que estos sufrían persecución por causa de su fe en Cristo. Y Pedro los alienta a dar testimonio de la gracia de Dios. Esto es lo que nosotros vamos a estar viendo a lo largo de todos estos domingos de la carta de Pedro. En 1 de Pedro 5:12 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Pedro amonestando, prediquen. Esta es la verdadera gracia. Él anima a los cristianos que sufren a anticipar y aceptar las dificultades que les vienen por causa de su fe en Cristo. No solamente estaban pasando problemas, iban a venir más problemas y más persecución. Pedro los exhorta a permanecer firmes. Les dice que comparten los sufrimientos de Cristo y que participan de su gloria. 1 de Pedro 4, del 13 al 14 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Empieza a cobrar sentido la carta de Pedro cuando nosotros vemos toda esta situación a su alrededor. Podemos ver que el sufrimiento es central en esta carta. Pero también podemos ver el aliento de Pedro a los cristianos en esta carta. Recordemos que acá Pedro le está diciendo que son peregrinos en este mundo. También me hizo pensar con el tema del sufrimiento, las mismas palabras que el Señor Jesús dijo y también cuando oró. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Juan 17, 14 y 15, la oración de Jesús: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, dice, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto es lo que Pedro le estaba transmitiendo a sus lectores en estas 5 provincias. Mis hermanos, cuando nosotros nos encontramos con esta carta y nosotros tenemos un problema, nosotros muchas veces pataleamos. Pero esta carta nos debe alentar y hacer más audaces en dejar muchas veces nuestros problemas y ocuparnos absolutamente de toda la iglesia y de predicar el evangelio. Esto es lo que esta carta nos va a estar diciendo. En resumen, podemos decir que el propósito de Pedro al escribir esta carta es el de transmitir un mensaje de esperanza y ánimo.
La palabra esperanza es clave y aparece 5 veces en Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:3, el versículo 13, 21, Primera de Pedro 3:5 y 15. Pedro escribe una carta de esperanza a cristianos que experimentaban sufrimientos frecuentes y extensos. Y a su vez, muy intensos. Y esto nos lleva también a ver la teología que vamos a estar viendo dentro de esta carta. Pero antes de ver su teología, también los eruditos dicen que Primera de Pedro y Santiago se relacionan y se ven muchas similitudes. Es más, dicen que Pedro, por estar tan relacionado con Santiago y conociendo bien sus cartas, por esa razón dicen que hay esas similitudes y que Pedro tomó de la carta de Santiago y Pedro las amplió. Vamos rápidamente a ver estas similitudes. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y el versículo 10 de Santiago 4 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No, exaltará, sí. En 1 de Pedro 5:5 al 6 dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere el tiempo. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Podemos ver otro texto también de Santiago 1:1, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago escribiendo a los que estaban en la dispersión. Pedro 1:1 dice, Primera de Pedro dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Santiago 1:2-3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Primera de Pedro 1:6-7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago, 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay similitudes entre Santiago y Pedro. Y ahora, pero muy rápidamente, vamos a ver la teología que hay en esta carta, en la cual cuando la leamos, tenemos que estar encontrando y buscando en estos 5 capítulos. Dice un comentarista que la carta de Pedro combina la instrucción teológica con el consejo adecuado para la vida cristiana práctica. Esta carta es muy didáctica, es muy didáctica por la forma en que vemos cómo enseña de Dios. Y vamos a ver rápidamente, y si tienen ahí para anotar, voy a tirar versículos bíblicos a lo tonto. Dice, en esta carta podemos ver puntos teológicos tales como la doctrina de Dios. Podemos ver la Trinidad obrando en la salvación. Primera de Pedro 1:12. Dios el Padre. Primera de Pedro 3-7.
Podemos ver la soberanía de Dios en la predestinación, en la creación, en su gobierno de Dios sobre las cosas y sobre todos los creyentes, sobre la conducta de los creyentes, el sufrimiento de los creyentes, la vida en general de los creyentes. Y podemos verlo en el capítulo 1:2, capítulo 2:9, capítulo 4:19, capítulos 2:15, capítulo 3:17, capítulo 4:2. Podemos ver algunos de los atributos de Dios, como por ejemplo la santidad, la bondad, la fidelidad y la gracia. Primera de Pedro 1:15, el versículo 16, 2:3, el 4:19, 2:9 al 10, 4:10 y 11, 1:13. Se puede ver también el celo posesivo de Dios con su pueblo. Lo podemos ver en Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Dios como el redentor de su pueblo, Primera de Pedro 1:3. Dios como juez, Primera de Pedro 4:17. Dice Francis Ver, escribe: queda en claro que el pensamiento de este escritor no es cristocéntrico, sino teocéntrico. Dice, comienza con el concepto de Dios como creador, padre y juez, y vuelve constantemente al mismo pensamiento. También podemos ver, ¿no?, la doctrina de Cristo. No está desarrollada explícitamente, pero implícitamente se puede ver en esta carta la doctrina de Cristo. Podemos ver la humildad y la divinidad de Jesús. Primera de Pedro 2:3. Primera de Pedro, 1, del versículo 2 y 3. También el capítulo 2:21, el capítulo 3 del 12 al 15. Podemos ver los sufrimientos y muerte por nosotros. Primera de Pedro 2:24, 3:18, 4:1, 5:1. Podemos ver la impecabilidad de Cristo. Acá tenemos Primera de Pedro 2:22, que cita a Isaías 53:9, 2:24, 1:2, 1:9. Podemos ver su resurrección, Primera de Pedro 1:3, 5:10, 3:21 y 22. Podemos ver también la doctrina del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo son pocas, acá en la epístola son pocas veces que se menciona, pero también implícitamente está la santificación, Primera de Pedro 1:2. La predicción de los sufrimientos de Cristo, Primera de Pedro 1:11. Es el que guía a predicar el Evangelio, Primera de Pedro 1:12. Reposa en los creyentes, Primera de Pedro 4:14. Podemos ver la doctrina de la iglesia y también podemos ver escatología. La palabra iglesia no figura en la carta explícitamente también, pero lo podemos ver como, por ejemplo, los escogidos de Dios, extranjeros en el mundo, Primera de Pedro 1:1, un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, Primera de Pedro 2:9. Habla a los ancianos, Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Habla de los cristianos como en Cristo, Primera de Pedro 5:14. También podemos ver el fin de todas las cosas se acerca, Primera de Pedro 4:7. Esto nos indica que Pedro espera que Jesús vuelva pronto, que la herencia de los creyentes no se encuentra en la tierra, sino que está guardada por Dios en los cielos. Primera de Pedro 1:4. Mis hermanos, fíjense todo lo que se puede extraer de esta carta. Mis hermanos, este es el desafío que queremos que ustedes tomen. De estudiar esta carta y encontrar absolutamente todo lo que leí acá. O sea, por razones de tiempo, todos estos versículos los podíamos haber leído. Y podíamos ver realmente lo rica que es esta carta. Ahora, a mí lo que me interesaría que cuando ustedes lean esta carta continuamente, y si tienen la posibilidad también de escucharla a la carta de Primera de Pedro, que piensen en la situación que se encontraban estos hermanos en ese lugar. Ellos eran peregrinos, nosotros también. Nada de lo que hay en este mundo nos pertenece. Todo lo tenemos en Cristo y Él es nuestra gloria.
Y cuando nosotros, ¿qué aplicación le podemos dar a esto? Que nosotros podemos confiar absolutamente que esta es la palabra de Dios. Que esta carta específicamente fue escrita por el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Esta carta nos puede traer, nos puede dar confortamiento en nuestros sufrimientos. Esta carta es confiable. También tenemos aliento en esta carta de parte de Dios. No importa el sufrimiento que nosotros pasemos. Cuando leamos esta carta, nosotros acá tenemos algo glorioso que es Cristo. Esta carta apunta a ese Dios perfecto, que a pesar de la situación que nosotros vivamos, al ver a Dios, nuestras bocas lo adoren y lo exalten con todo nuestro ser. Tenemos una esperanza también acá, guardada en los cielos. Mis hermanos, como decía recién, somos peregrinos y extranjeros. Entonces, cuando leamos y empecemos a estudiar esta carta, nosotros vamos a ver qué bueno es vivir en santidad. Qué bueno es controlar lo que miramos, lo que hacemos, lo que decimos. Vivir en santidad. Porque tenemos una esperanza que nos aguarda. Es Cristo nuestro Señor. Y a Él debemos darle toda la gloria. A Él debemos rendirnos. Espero realmente que esta carta sea de tan edificación para nuestras vidas, que lo único que nosotros podamos hacer es adorar, 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 adorar y adorar a nuestro Dios. Por las grandezas y las riquezas que tenemos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu preciosa palabra. Señor, podemos ver que a través de la historia tú sigues siendo el mismo. Cuidando a tu pueblo, alentándolo, haciéndonos ver lo precioso que eres, haciéndonos ver que Cristo es lo más hermoso, haciéndonos ver, Señor, que tenemos una esperanza guardada en los cielos. Y allí junto contigo, ahí sí no va a haber más sufrimiento, llanto y dolor. Pero Señor, te pedimos que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo y nos des de tu fuerza y que, como decían los apóstoles, que nos des el poder para hablar con denuedo tu palabra. Hay mucho pueblo en este lugar y en todo el mundo, Señor. Padre, ayúdanos a predicar tu palabra, a ver solamente nuestros sufrimientos como parte de los padecimientos, Señor, de la vida del cristiano. Señor, sabemos que estos sufrimientos son parte de esta vida y te exaltamos, Señor, porque tú sufriste más que nosotros. Nosotros no vamos a llegar a sufrir como tú sufriste, como tu Hijo Jesucristo sufrió por nosotros. Señor, te adoramos y te exaltamos. Háblanos, Dios, cuando leamos esta carta. Exhórtanos, aliéntanos, Señor. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén.